Todos, un programa de la Asociación de Educadores del Cesar para divulgar las actividades, políticas y directrices del gremio de docentes. Conduce el periodista Santiago Marmolejo, con tarjeta profesional 4247 del Ministerio de Educación Nacional. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a ADUCESAR Somos Todos. Presidente Tomás Bedel Benjumea, Manuel Villalba Mozo, jefe de prensa y propaganda. En la parte técnica está Javier Ospino Canabate. Yo soy Santiago Marmolejo, miembro del CPB, afiliado a FECOLPER. Hoy es 27 de julio del año 2014. Estos son los titulares de esta emisión. Atención, presidentes seccionales de ADUCESAR en su informe sobre salud señalaron el deficiente servicio en todo el departamento por parte de la médico preventiva. El presidente de ADUCESAR señaló que el servicio de salud que presta la médico preventiva no está peor por las diligencias y reclamos que a diario hacen en favor de los docentes. Más de 100 docentes de los municipios de Huachica, San Alberto y San Martín participaron de la reunión con las directivas de ADUCESAR para socializar los Juegos Nacionales del Magisterio, a la vez que se convirtieron en veedores de salud en esa zona del Cesar. Durante los 2 primeros días de agosto se cumplirá aquí en Valledupar un seminario con participación de docentes del Cesar, Guajira y Magdalena sobre formación sindical. Y ahora, la nota editorial. La presenta el presidente de ADUCESAR, Tomás Bedel Benjumea Ramos. Profesor, buenos días. Buenos días, Santiago, y buenos días a toda la audiencia de nuestro programa ADUCESAR Somos Todos. Un saludo fraternal a los docentes de Valledupar y del departamento del Cesar. Recordarán ustedes, apreciados compañeros docentes, que el segundo punto acordado en la negociación entre el Gobierno Nacional y FECODE el 16 de mayo del presente año, luego del paro del magisterio que duró 3 días, fue sobre el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud y las prestaciones sociales de los docentes. Sobre este particular, el Gobierno Nacional se comprometió a continuar garantizando los recursos para el pago de las obligaciones contractuales. Para ello, realizará todas las acciones administrativas, financieras y jurídicas necesarias para que tanto la fiduprevisora como los prestadores del servicio de salud cumplan con las obligaciones contractuales de conformidad con el acta suscrita el 22 de abril entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y FECODE. De igual forma, se acuerda acelerar la modificación del manual de multas y sanciones que garantice la celeridad en los procesos sancionatorios. Sobre el cumplimiento de este punto, se ha venido trabajando por parte de FECODE y todos sus sindicatos filiales, entre ellos, por supuesto, ADUCESAR, sin que aún veamos un avance y una mejora sustancial en los procesos de la atención médico-asistencial a los docentes en todo el país y en particular en el departamento del Cesar por parte de la UT de Oriente Región 5 a través de la Fundación Médico Preventiva, la FOSCAL y Avanzar Médicos. Prueba de esto es el contenido del informe que cada presidente de las seccionales rindió sobre la prestación del servicio de salud en su municipio el pasado 10 de julio, con motivo del pleno de presidente de las subdirectivas de ADUCESAR realizado en Valledupar, que fue convocado para socializar la realización de la fase departamental de los Juegos Nacionales del Magisterio, pero que fue aprovechado para tratar también el tema de los servicios médicos asistenciales del Magisterio. Se escucharon las mismas quejas y reclamos de siempre sobre el deficiente servicio de salud en todos los municipios del departamento del Cesar, entre otras tales como que los hospitales, las clínicas, las farmacias y el personal médico suspenden el servicio porque no se les cancela oportunamente
que es lento el proceso para asignar las citas médicas con especialistas, cirugías y procedimientos de alto costo. Su asignación se tarda hasta más de 6 meses y la mayoría de veces se debe buscar intermediario, interponer derecho de petición y en última instancia acción de tutela para lograrlo. Es engorroso y lento el trámite para cancelar los reembolsos. La entrega de los medicamentos es incompleta. Es malo el servicio de urgencia y hospitalización, etcétera, etcétera. Sobre esta situación del statu quo del servicio de salud del magisterio cesarense, es pertinente manifestar una vez más lo contrario a lo que algunos docentes creen, que el servicio de salud está mal por falta de gestión de los miembros de la Junta Directiva de UCESAR. No, señor, nada de eso. Quizás no está peor debido a que no ha habido un solo día en que no hayamos realizado acciones para que la prestación del servicio mejore. Desde el mes de mayo de 2012, que entró en vigencia el actual periodo de contratación, toda esta serie de quejas y reclamos relacionados con el deficiente servicio de salud los hemos discutido con los directivos de la empresa contratista sin que se hayan podido corregir las falencias y mejorar el servicio a plenitud como aspiramos todos. Por eso, con el propósito de no ahorrar esfuerzos que conduzcan a hallarle solución al problema, se acordó y se han venido realizando reuniones mensuales del Comité Departamental de Prestaciones Sociales desde el mes de julio de 2013 hasta el día de hoy, con la participación del doctor José García Iguarán, gerente en salud de la Fiduprevisora, los directivos de la Fundación Médico Preventiva, los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental y, por supuesto, los miembros de la Junta Directiva de UCESAR. A partir de enero de 2014, vienen asistiendo a estas reuniones los funcionarios de la Auditoría Médica Externa. Además, estamos realizando reuniones con los directivos de la Fundación Médico Preventiva los días jueves a las 4 p.m. para tratar de resolver las peticiones, quejas y reclamos de los casos puntuales que nos envían los docentes. El pasado viernes 25 de julio se realizó en Aguachica la reunión del Comité Departamental de Prestaciones Sociales, que contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva Seccionales de ADUCESAR de los municipios de la zona sur del departamento, como son San Alberto, San Martín, Gamarra, Río de Oro, González, La Gloria, Pelaya y Aguachica. Allí acudieron más de 100 docentes con el propósito de brindarles capacitación encaminada a que conozcan la guía del usuario, el pliego de condiciones y los términos del contrato de salud, pretendiendo con la realización de los zonales que los docentes que asistan se constituyan en veedores médicos, que además de ejercer vigilancia directa y hacerle seguimiento a la prestación del servicio de salud en su municipio, puedan brindarle asesoría a otros docentes en el manejo del proceso para acceder de buena forma al servicio. Aspiramos a realizar los 4 zonales restantes en el departamento del Cesar antes que finalice este año y a organizar y poner a funcionar los comités de veedurías médicas, eso sí, con la participación activa de los docentes veedores de todas las instituciones educativas, crear los comités municipales y el comité departamental para que a través de estos podamos hacerle seguimiento y ejercer vigilancia directa a la prestación del servicio de salud, buscando que éste mejore. Feliz semana para todos. La Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR, invita a todos los maestros y maestras a afiliarse para enfrentar la arremetida del gobierno nacional en contra de la educación pública y nuestros derechos. Unidos, venceremos. La ciencia médica ha descubierto que si sus antecesores han sufrido de cáncer, hipertensión, diabetes y otras enfermedades, usted también las puede sufrir. Prevéngase, haciéndose a tiempo el estudio con el escáner biofotónico, lo máximo en tecnología que mide las defensas de su organismo. Visita ya mismo al médico especialista Dr. Mario Marmolejo Erazo en su consultorio de la calle 21, número 18 D79, barrio 1 de Mayo. Teléfono 580-4130, celular
celulares 306-610254 y 301-419-1160. Valledupar, no se deje morir. En Aducesar somos todos. Opina un directivo de la CUT. Es el profesor Elías Fonseca Cortina, secretario de Comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores, a quien tenemos a esta hora. Profesor, ¿qué valoración ha realizado la Central Unitaria de Trabajadores sobre el nuevo periodo presidencial de Juan Manuel Santos que se inicia el próximo 7 de agosto? Buenos días. Muy buenos días a ti, Santiago, y a toda la mesa de trabajo, y un cordial saludo al Magisterio de Valledupar y el Cesar, lo mismo que a todos los radioescuchas de este prestigioso programa radial de Aducesar. El pasado 15 de junio, Juan Manuel Santos fue reelegido como presidente de Colombia. Por 4 años más, el país sufrirá la aplicación de políticas retardatarias en todos los sectores, tal como está plasmado en su programa de derecha. Seguirá adelante en el otorgamiento de condiciones favorables para la inversión extranjera en contra del interés nacional, la gran minería, el sector financiero, las grandes obras de infraestructura, los servicios, la agricultura y la ganadería, la educación, la salud y demás renglones de la producción y los servicios serán víctimas del favorecimiento a las multinacionales y el capital extranjero y la asfixia y estrangulamiento a los productores e inversionistas nacionales. La reelección agravará los problemas que aquejan al país. Para los trabajadores y el pueblo se recrudecerán los males que 25 años de neoliberalismo y libre comercio han caído como desgracia para la inmensa mayoría. Los anuncios del reelegido así lo hacen pensar. Hundimiento del proyecto de ley que revivía las horas extras como debe ser, nueva reforma tributaria para apretar las clavijas a los sectores medios de la población, reforma a la justicia para hacerla más injusta contra la población, reforma a la educación superior para entregarle al usufructo el negocio y la degradación académica y científica, más libre comercio desfavorable para la nación con la firma del supertratado de la Alianza Pacífico que ahondará las angustias de los productores nacionales y las condiciones laborales de los colombianos. Profesor Elías Fonseca, ¿cuál es la orientación que la CUT hace a los trabajadores en el próximo gobierno? Bueno, nosotros creemos que Colombia tiene las condiciones materiales para ser una nación pujante y próspera. Hacer uso de su soberanía es requisito necesario para ello. Con la defensa de la producción y el trabajo nacionales, estamos convencidos que elevaremos las condiciones de vida de la población. Las políticas definidas por Juan Manuel Santos para su segundo mandato no representan ninguna transformación profunda del país, ni propugnan por cambiar el modelo económico que les arrebata a los colombianos sus más elementales derechos a la salud, la educación y el trabajo en condiciones dignas. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, convocamos a la nación y el pueblo a continuar con mayor fuerza, decisión y unidad las luchas de resistencias contra el gobierno santista, a redoblar los esfuerzos por acrecentar las movilizaciones que necesariamente se harán contra cada medida del gobierno, realizar la más férrea oposición a las políticas lesivas y antinacionales del gobierno de la Unidad Nacional y sus aliados, juntar a la inmensa mayoría de colombianos por hacer del nuestro un país soberano y democrático. La CUT ha hecho un pronunciamiento sobre el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el pueblo palestino. ¿Qué posición asume la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia, profesor? Efectivamente, hicimos un pronunciamiento sobre el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el pueblo palestino. He sabido que el mundo ha venido asistiendo en los últimos días al ataque de Israel sobre Palestina, concretamente a la Franja de Gaza. El argumento esgrimido a tan brutal ataque fue el secuestro y ejecución de 3 jóvenes israelíes en la ciudad de Hebrón. La operación Margen Protector sobre Gaza, para incrementar los bombardeos, previniendo incluso el envío de tropas terrestres, ha aumentado el número de víctimas y heridos. Ya pasan de 1.000 los muertos en Palestina. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia exige al gobierno de Israel detener la masacre, condena esta ofensiva
contra el pueblo palestino, en particular sobre la Franja de Gaza, y llama a la comunidad internacional y nacional a tomar medidas en el asunto, ya que no es la primera vez que este país hace uso desmedido de la fuerza, viola el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, además de la construcción del muro alrededor de Cisjordania, todo en su intento de impedir que el pueblo palestino goce del pleno derecho a un Estado. Demandamos una solución negociada a esta problemática, atendiendo los llamados de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. ¿En qué consiste, profesor, la sanción que le impusieron a Colombia en la conferencia 103 de la Organización Internacional del Trabajo? El pasado mes de junio se realizó en Ginebra, Suiza, la conferencia 103 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es una reunión tripartita de gobiernos, empresarios y trabajadores que se realiza cada año. En esta ocasión, Colombia tuvo la vergonzosa pero merecida sanción de ser incluida en la lista de los 25 países que más violan los derechos laborales y sindicales, en especial por la violación del Convenio 81 de la OIT sobre inspección laboral. La razón es que todo el sistema de inspección es una línea recta de fallas. Miremos, el número de inspectores de trabajo en Colombia es más que escaso. Son cerca de 50 inspectores, es decir, uno por cada 32.650 personas económicamente activas, número absolutamente insuficiente para la cantidad de trabajadores existentes. Por otra parte, no cuentan con estabilidad laboral. Igualmente no se les garantiza la formación profesional, ni el ingreso por concurso, ni la capacitación adecuada. Además, estos inspectores se dedican, la mayoría de ellos, a la conciliación de conflictos y no a la verdadera inspección y vigilancia administrativa. De los casos puestos en conocimiento del Ministerio del Trabajo, solo una mínima parte llega a solución de fondo, y de estos, solo un mínimo a sanción a los empleadores incumplidos. Para la muestra, en los últimos 3 años, el Ministerio del Trabajo solo ha impuesto 68 sanciones por actos atentatorios contra la libertad sindical. De esto, el gobierno de Juan Manuel prácticamente no habla, lo oculta descaradamente. Por eso, la CUT señala que bien merecida la sanción de la OIT para el gobierno. En Colombia, el sistema de inspección en el trabajo es totalmente insuficiente para prevenir y sancionar la violación de normas laborales y, por el contrario, garantiza la impunidad y con ello la continuidad del irrespeto a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo van los preparativos, profesor, para la realización del 6º Congreso de la CUT a realizarse en Santa Marta? Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores CUT realizará su 6º Congreso en la ciudad de Santa Marta el próximo 24, 25 y 26 de septiembre. Contará con la presencia de 950 delegados elegidos por los afiliados a la central. En él se trazarán las directrices del quehacer de los sindicatos frente a las graves condiciones laborales y la violación a las libertades sindicales por parte de los patronos y el gobierno. Se discutirán las posiciones que debe asumir el sindicalismo ante el gobierno del reelegido Juan Manuel Santos. Se discutirá la situación política nacional e internacional y su repercusión en los trabajadores. Se mirarán los aspectos organizativos y de funcionamiento de la central. También se tratará en este congreso el tema de los derechos humanos y la paz. Igualmente se ventilarán los temas de mujer y juventud trabajadora, la formalización laboral, las multinacionales y su efecto en el ambiente y la economía del país, la educación sindical y las comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores. Durante estos 2 meses se realizarán 19 seminarios regionales y sectoriales que estarán orientados cada uno por 3 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, con el fin de discutir igual número de tesis que sobre los diferentes temas se presentarán por las corrientes sindicales al 6º Congreso. Se ha elaborado y distribuido una cartilla que contiene las tesis radicadas, esto con el fin que los delegados y los dirigentes sindicales participen activamente en las discusiones previas al Congreso. La subdirectiva CUT, Cesar, hará la distribución del caso. En Valledupar se llevará a cabo el seminario el 29 y 30 de agosto.
Estaremos atentos al desarrollo de estas programaciones y esperamos la participación de la dirigencia sindical del departamento del Cesar. Finalmente, profesor Elías Fonseca, ¿cuál es el mensaje desde la CUT para el magisterio del Cesar? El mensaje al magisterio del Cesar es mantenerse alerta frente a los llamados que haga FECODE, la CUT y ADUCESAR ante el desarrollo de los acuerdos suscritos con el gobierno en los anteriores paros y que tienen que definir dos cosas sumamente importantes para todos los docentes. Una es el proceso de negociación en la Comisión Tripartita del Estatuto Docente Único que garantice la estabilidad y el ascenso en la carrera docente. Hasta ahora los avances han sido pocos. Los puntos centrales aún no han sido abordados y el gobierno no ha mostrado una clara voluntad de resolver favorablemente al gremio docente los asuntos en discusión. El segundo es la comisión que debe definir el nuevo modelo de ascenso para los maestros del 1278. Hay que estar atentos. El gobierno, a través de la ministra de Educación, ha dicho que no va a haber un acuerdo, que de no haberlo, la evaluación de competencia para ascenso seguirá en el 2015. Reiteramos que lo definido en los acuerdos de levantamiento del último paro fue que la evaluación se elimina como requisito para el ascenso. En esto el magisterio no dará pie atrás y si se requiere otra portentosa movilización, pues se hará. De esto que no le quede ninguna duda al gobierno. Y nosotros los maestros estaremos prestos a defender lo conquistado. Muy buenos días a todos. Feliz domingo. La Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR, invita a todos los maestros y maestras a afiliarse para enfrentar la arremetida del gobierno nacional en contra de la educación pública y nuestros derechos. Unidos, venceremos. La ciencia médica ha descubierto que si sus antecesores han sufrido de cáncer, hipertensión, diabetes y otras enfermedades, usted también las puede sufrir. Prevéngase, haciéndose a tiempo el estudio con el escáner biofotónico, lo máximo en tecnología que mide las defensas de su organismo. Visita ya mismo al médico especialista Dr. Mario Marmolejo Erazo en su consultorio de la calle 21, número 18 D79, barrio 1 de Mayo. Teléfono 580-4130. Celulares 306-610254 y 301-419-1160. Valledupar, no se deje morir. Opinan los docentes. Es la secretaria de la Mujer y Escuela Sindical de ADUCESAR, Victoria Avendaño, quien nos da a conocer qué está desarrollando su sectorial. Profesora, muy buenos días. Buenos días. Un saludo cordial a todas las compañeras y compañeros del Magisterio del Departamento del Cesar y quiero brindarles pues una información que tiene que ver con las actividades que la Asociación de Educadores del Cesar en convenio con la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECODE, ha venido desarrollando en esta última etapa. Quiero decirles que para el próximo 1 y 2 de agosto se realiza en Valledupar un seminario de escuela sindical con perspectiva de género, donde van a participar maestros del departamento del Cesar, maestros y maestras del departamento del Cesar, del departamento de La Guajira y del departamento del Magdalena. Este es un seminario que lo realiza FECODE en convenio internacional con una organización que se llama Larar Forbunde, en donde la característica fundamental es cualificar, fortalecer en política sindical a los maestros y maestras, pero teniendo en cuenta la perspectiva de género, es decir, resaltar la situación que las mujeres fundamentalmente hemos venido padeciendo en el campo de la educación y en el campo laboral en términos generales. Profesora, ¿cuál es la situación de las mujeres en Colombia y en particular las docentes? Bueno, es importante recordar, voy a comenzar por la parte de la educación, es importante recordar que el Magisterio de Colombia está representado en un 70% por mujeres. La planta de personal docente de Colombia, y eso se replica en cada uno de los departamentos, está formada fundamentalmente
en un 70% por maestras, y obviamente uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros, al igual que todo el magisterio, es el problema que representa la negación de unos mínimos derechos que tenemos las educadoras y los educadores en este país. Desde el punto de vista de la aplicación de la política educativa en este momento, las mujeres padecemos, al igual que el resto del magisterio, hacinamiento de los estudiantes en las aulas escolares, que nos ha puesto en un gran porcentaje a estar expuestas a enfermedades de todo tipo, empezando por las enfermedades de nuestra herramienta de trabajo fundamental, que es la voz. Hoy vemos a un sinnúmero de compañeras y de compañeros que están pensionándose por problemas de la garganta, pero también expuestos a problemas de acoso laboral por una cantidad de normatividades y de exigencias que se le hacen al magisterio, que se le suma a esa carga laboral a la cual estamos sometidos en este momento. Las mujeres, en este caso el magisterio, por representar el 80%, el 70%, obviamente somos más afectadas en ese tipo de situaciones que estamos mencionando. Y en términos generales, nosotros estamos diciendo que desde el punto de vista sindical también, por representar un porcentaje alto, aquí las mujeres deben tener una mayor participación en las instancias de dirección de los sindicatos. Y por eso nosotros consideramos que es importante brindarle a todas las maestras y a las mujeres en general estos espacios de capacitación sindical para que las mujeres se atrevan a salir de esa actividad que de carácter familiar y privado han venido realizando históricamente, a salir a desarrollar esas actividades de carácter sindical, de carácter política, de carácter público, que muchas compañeras no se atreven a hacerlo porque obviamente, además de la carga laboral que tienen que soportar, también tienen que responder por una carga en la casa, en donde tienen que responder por la atención y por todas las actividades del hogar. En este sentido, creemos que las organizaciones sindicales, en este caso particular FECODE, ADUCESAR y obviamente coadyuvados por la CUT, han venido realizando una actividad supremamente importante en el sentido de cualificar y fortalecer a estas maestras y trabajadoras para que den el paso y se decidan a participar significativamente en las organizaciones sindicales. Es lamentable que hoy, por ejemplo, no haya una sola mujer en el comité ejecutivo de FECODE, pero obviamente eso implica que a las mujeres nos hace falta mucha más decisión para poder participar en cada una de esas instancias, y para eso nuestra federación está brindando todos los espacios para la cualificación y que las mujeres que decidan participar en las elecciones, colocar sus nombres a disposición, pues lo hagan con todo el conocimiento y con toda la capacidad que se requiere para ocupar un cargo de dirección de esa naturaleza. Eso a nivel de docente, profesora, y a nivel de laboral de mujeres trabajadoras ya general. Bueno, en general, las mujeres en el sector laboral están golpeadas por lo que nosotros decimos representa la aplicación de la política neoliberal, y fundamentalmente tiene que ver con la política de flexibilización laboral que niega absolutamente los derechos mínimos a las trabajadoras y los trabajadores. Aquí esa flexibilización laboral lleva a que las mujeres que somos en la sociedad colombiana, más del 50%, alrededor del 51%, casi el 52% de la totalidad de la población en Colombia, las mujeres llevemos obviamente la mayor carga, el mayor desconocimiento de nuestra fuerza laboral y obviamente la mayor violación de nuestros derechos. Aquí en Colombia, por ejemplo, en estos 25 años de aplicación del neoliberalismo, vemos que el mayor porcentaje del desempleo, el mayor porcentaje de la informalidad, el mayor porcentaje de la flexibilización está representado en ese porcentaje de mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, datos de la CEPAL en donde nos está diciendo que
Los índices de pobreza de las mujeres entre 20 y 59 años excede el 30%. Eso quiere decir que en Colombia el 51.6% de las mujeres, de las personas pobres son mujeres. Es decir, que 7.857.875 colombianas viven por debajo de la línea de pobreza. Y obviamente en el caso laboral, las mujeres del sector salud, en donde en un 90% las mujeres que trabajan en el sector salud están vinculadas como enfermeras, como médicas, como fisioterapeutas, etcétera, son mujeres que hoy se encuentran en el campo de la informalidad, podríamos decir, porque están vinculadas a través de bolsas de empleo, a través de cooperativas de trabajo asociado, que representa para ellas la negación de los mínimos derechos, empezando por la estabilidad laboral y un salario digno. De la misma manera podríamos mencionar otro sector de trabajadoras totalmente vulneradas en sus derechos, igual que las maestras, igual que las de salud, que son las madres comunitarias del ICBF. Muy bien, profesora Victoria Avendaño, gracias por sus declaraciones. Son las 11 de la mañana, llegamos al final de ADUCESAR Somos Todos. Cordial invitación para el próximo domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Buen día. En el Valle del Cacique Upar nace la potencia de Radio Guatapurí, con sus 50 kilovatios y su indiscutible liderazgo. Insuperable. Aquí canta la costa. Desde Valledupar para toda la costa colombiana. Todos. Un programa de la Asociación de Educadores del Cesar para divulgar las actividades, políticas y directrices del gremio de docentes. Conduce el periodista Santiago Marmolejo, con tarjeta profesional 4247 del Ministerio de Educación Nacional. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a ADUCESAR Somos Todos. Presidente Tomás Bedel Benjumea, Manuel Villalba Mozo, jefe de prensa y propaganda. En la parte técnica está Javier Ospino Canabate. Yo soy Santiago Marmolejo, miembro del CPB, afiliado a FECOLPER. Hoy es 27 de julio del año 2014. Estos son los titulares de esta emisión. Atención, presidentes seccionales de ADUCESAR en su informe sobre salud señalaron el deficiente servicio en todo el departamento por parte de la médico preventiva. El presidente de ADUCESAR señaló que el servicio de salud que presta la médico preventiva no está peor por las diligencias y reclamos que a diario hacen en favor de los docentes. Más de 100 docentes de los municipios de Huachica, San Alberto y San Martín participaron de la reunión con las directivas de ADUCESAR para socializar los Juegos Nacionales del Magisterio, a la vez que se convirtieron en veedores de salud en esa zona del Cesar. Durante los 2 primeros días de agosto se cumplirá aquí en Valledupar un seminario con participación de docentes del Cesar, Guajira y Magdalena sobre formación sindical. Y ahora, la nota editorial. La presenta el presidente de ADUCESAR, Tomás Bedel Benjumea Ramos. Profesor, buenos días. Buenos días, Santiago, y buenos días a toda la audiencia de nuestro programa ADUCESAR Somos Todos. Un saludo fraternal a los docentes de Valledupar y del departamento del Cesar. Recordarán ustedes, apreciados compañeros docentes, que el segundo punto acordado en la negociación entre el Gobierno Nacional y FECODE el 16 de mayo del presente año, luego del paro del magisterio que duró 3 días, fue sobre el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud y las prestaciones sociales de los docentes. Sobre este particular, el Gobierno Nacional se comprometió a continuar garantizando los recursos
para el pago de las obligaciones contractuales. Para ello, realizará todas las acciones administrativas, financieras y jurídicas necesarias para que tanto la fiduprevisora como los prestadores del servicio de salud cumplan con las obligaciones contractuales de conformidad con el acta suscrita el 22 de abril entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y FECODE. De igual forma, se acuerda acelerar la modificación del manual de multas y sanciones que garantice la celeridad en los procesos sancionatorios. Sobre el cumplimiento de este punto, se ha venido trabajando por parte de FECODE y todos sus sindicatos filiales, entre ellos, por supuesto, ADUCESAR, sin que aún veamos un avance y una mejora sustancial en los procesos de la atención médico-asistencial a los docentes en todo el país y en particular en el departamento del Cesar, por parte de la UTD Oriente Región 5, a través de la Fundación Médico Preventiva, la FOSCAL y Avanzar Médicos. Prueba de esto es el contenido del informe que cada presidente de las seccionales rindió sobre la prestación del servicio de salud en su municipio el pasado 10 de julio, con motivo del pleno de presidente de las subdirectivas de ADUCESAR realizado en Valledupar, que fue convocado para socializar la realización de la fase departamental de los Juegos Nacionales del Magisterio, pero que fue aprovechado para tratar también el tema de los servicios médicos asistenciales del Magisterio. Se escucharon las mismas quejas y reclamos de siempre sobre el deficiente servicio de salud en todos los municipios del departamento del Cesar, entre otras tales como que los hospitales, las clínicas, las farmacias y el personal médico suspenden el servicio porque no se les cancela oportunamente, que es lento el proceso para asignar las citas médicas con especialistas, cirugías y procedimientos de alto costo. Su asignación se tarda hasta más de 6 meses y la mayoría de veces se debe buscar intermediario, interponer derecho de petición y en última instancia acción de tutela para lograrlo. Es engorroso y lento el trámite para cancelar los reembolsos. La entrega de los medicamentos es incompleta. Es malo el servicio de urgencia y hospitalización, etcétera, etcétera. Sobre esta situación del statu quo del servicio de salud del magisterio cesarense, es pertinente manifestar una vez más lo contrario a lo que algunos docentes creen, que el servicio de salud está mal por falta de gestión de los miembros de la Junta Directiva de UCESAR. No, señor, nada de eso. Quizás no está peor debido a que no ha habido un solo día en que no hayamos realizado acciones para que la prestación del servicio mejore. Desde el mes de mayo de 2012, que entró en vigencia el actual periodo de contratación, toda esta serie de quejas y reclamos relacionados con el deficiente servicio de salud los hemos discutido con los directivos de la empresa contratista sin que se hayan podido corregir las falencias y mejorar el servicio a plenitud como aspiramos todos. Por eso, con el propósito de no ahorrar esfuerzos que conduzcan a hallarle solución al problema, se acordó y se han venido realizando reuniones mensuales del Comité Departamental de Prestaciones Sociales desde el mes de julio de 2013 hasta el día de hoy, con la participación del doctor José García Iguarán, gerente en salud de la fiduprevisora, los directivos de la Fundación Médico Preventiva, los funcionarios de la Secretaría de Educación Departamental y, por supuesto, los miembros de la Junta Directiva de UCESAR. A partir de enero de 2014, vienen asistiendo a estas reuniones los funcionarios de la Auditoría Médica Externa. Además, estamos realizando reuniones con los directivos de la Fundación Médico Preventiva los días jueves a las 4 p.m. para tratar de resolver las peticiones, quejas y reclamos de los casos puntuales que nos envían los docentes. El pasado viernes 25 de julio se realizó en Aguachica la reunión del Comité Departamental de Prestaciones Sociales, que contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva Seccionales de ADUCESAR de los municipios de la zona sur del departamento, como son San Alberto, San Martín, Gamarra, Río de Oro, González, La Gloria, Pelaya y Aguachica.
Allí acudieron más de 100 docentes con el propósito de brindarles capacitación encaminada a que conozcan la guía, del usuario, el pliego de condiciones y los términos del contrato de salud, pretendiendo con la realización de los zonales que los docentes que asistan se constituyan en veedores médicos que, además de ejercer vigilancia directa y hacerle seguimiento a la prestación del servicio de salud en su municipio, puedan brindarle asesoría a otros docentes en el manejo del proceso para acceder de buena forma al servicio. Aspiramos a realizar los 4 zonales restantes en el departamento del Cesar antes que finalice este año y a organizar y poner a funcionar los comités de veedurías médicas, eso sí, con la participación activa de los docentes veedores de todas las instituciones educativas, crear los comités municipales y el comité departamental para que a través de estos podamos hacerle seguimiento y ejercer vigilancia directa a la prestación del servicio de salud, buscando que éste mejore. Feliz semana para todos. La Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR, invita a todos los maestros y maestras a afiliarse para enfrentar la arremetida del gobierno nacional en contra de la educación pública y nuestros derechos. Unidos, venceremos. La ciencia médica ha descubierto que si sus antecesores han sufrido de cáncer, hipertensión, diabetes y otras enfermedades, usted también las puede sufrir. Prevéngase, haciéndose a tiempo el estudio con el escáner biofotónico, lo máximo en tecnología que mide las defensas de su organismo. Visita ya mismo al médico especialista Dr. Mario Marmolejo Erazo en su consultorio de la calle 21, número 18 D79, barrio 1 de Mayo. Teléfono 580-4130. Celulares 306-610254 y 301-419-1160. Valledupar, no se deje morir. En ADUCESAR somos todos. Opina un directivo de la CUT. Es el profesor Elías Fonseca Cortina, secretario de Comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores, a quien tenemos a esta hora. Profesor, ¿qué valoración ha realizado la Central Unitaria de Trabajadores sobre el nuevo periodo presidencial de Juan Manuel Santos que se inicia el próximo 7 de agosto? Buenos días. Muy buenos días a ti, Santiago, y a toda la mesa de trabajo, y un cordial saludo al Magisterio de Valledupar y el Cesar, lo mismo que a todos los radioescuchas de este prestigioso programa radial de ADUCESAR. El pasado 15 de junio, Juan Manuel Santos fue reelegido como presidente de Colombia. Por 4 años más, el país sufrirá la aplicación de políticas retardatarias en todos los sectores, tal como está plasmado en su programa de derecha. Seguirá adelante en el otorgamiento de condiciones favorables para la inversión extranjera en contra del interés nacional, la gran minería, el sector financiero, las grandes obras de infraestructura, los servicios, la agricultura y la ganadería, la educación, la salud y demás renglones de la producción y los servicios serán víctimas del favorecimiento a las multinacionales y el capital extranjero y la asfixia y estrangulamiento a los productores e inversionistas nacionales. La reelección agravará los problemas que aquejan al país. Para los trabajadores y el pueblo se recrudecerán los males que 25 años de neoliberalismo y libre comercio han caído como desgracia para la inmensa mayoría. Los anuncios del reelegido así lo hacen pensar. Hundimiento del proyecto de ley que revivía las horas extras como debe ser, nueva reforma tributaria para apretar las clavijas a los sectores medios de la población, reforma a la justicia para hacerla más injusta contra la población, reforma a la educación superior para entregarle al usufructo el negocio y la degradación académica y científica, más libre comercio desfavorable para la nación con la firma del supertratado de la Alianza Pacífico que ahondará las angustias de los productores nacionales y las condiciones laborales de los colombianos. Profesor Elías Fonseca, ¿cuál es la orientación que la CUT hace a los trabajadores en el próximo gobierno? Bueno, nosotros creemos que Colombia tiene las condiciones materiales para ser una nación pujante y próspera. Hacer uso de su soberanía es requisito necesario para ello. Con la defensa de la producción y el trabajo nacionales, estamos convencidos que elevaremos las condiciones de vida de la población.
Las políticas definidas por Juan Manuel Santos para su segundo mandato no representan ninguna transformación profunda del país, ni propugnan por cambiar el modelo económico que les arrebata a los colombianos sus más elementales derechos a la salud, la educación y el trabajo en condiciones dignas. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT, convocamos a la nación y el pueblo a continuar con mayor fuerza, decisión y unidad las luchas de resistencias contra el gobierno santista, a redoblar los esfuerzos por acrecentar las movilizaciones que necesariamente se harán contra cada medida del gobierno, realizar la más férrea oposición a las políticas lesivas y antinacionales del gobierno de la Unidad Nacional y sus aliados, juntar a la inmensa mayoría de colombianos por hacer del nuestro un país soberano y democrático. La CUT ha hecho un pronunciamiento sobre el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el pueblo palestino. ¿Qué posición asume la Central Unitaria de Trabajadores en Colombia, profesor? Efectivamente, hicimos un pronunciamiento sobre el conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y el pueblo palestino. Es sabido que el mundo ha venido asistiendo en los últimos días al ataque de Israel sobre Palestina, concretamente a la Franja de Gaza. El argumento esgrimido a tan brutal ataque fue el secuestro y ejecución de 3 jóvenes israelíes en la ciudad de Hebrón. La operación Margen Protector sobre Gaza, para incrementar los bombardeos, previniendo incluso el envío de tropas terrestres, ha aumentado el número de víctimas y heridos. Ya pasan de 1.000 los muertos en Palestina. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia exige al gobierno de Israel detener la masacre, condena esta ofensiva contra el pueblo palestino, en particular sobre la Franja de Gaza, y llama a la comunidad internacional y nacional a tomar medidas en el asunto, ya que no es la primera vez que este país hace uso desmedido de la fuerza, viola el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, además de la construcción del muro alrededor de Cisjordania, todo en su intento de impedir que el pueblo palestino goce del pleno derecho a un Estado. Demandamos una solución negociada a esta problemática, atendiendo los llamados de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. ¿En qué consiste, profesor, la sanción que le impusieron a Colombia en la conferencia 103 de la Organización Internacional del Trabajo? El pasado mes de junio se realizó en Ginebra, Suiza, la conferencia 103 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es una reunión tripartita de gobiernos, empresarios y trabajadores que se realiza cada año. En esta ocasión, Colombia tuvo la vergonzosa pero merecida sanción de ser incluida en la lista de los 25 países que más violan los derechos laborales y sindicales, en especial por la violación del Convenio 81 de la OIT sobre inspección laboral. La razón es que todo el sistema de inspección es una línea recta de fallas. Miremos, el número de inspectores de trabajo en Colombia es más que escaso. Son cerca de 50 inspectores, es decir, uno por cada 32.650 personas económicamente activas, número absolutamente insuficiente para la cantidad de trabajadores existentes. Por otra parte, no cuentan con estabilidad laboral. Igualmente no se les garantiza la formación profesional, ni el ingreso por concurso, ni la capacitación adecuada. Además, estos inspectores se dedican, la mayoría de ellos, a la conciliación de conflictos y no a la verdadera inspección y vigilancia administrativa. De los casos puestos en conocimiento del Ministerio del Trabajo, solo una mínima parte llega a solución de fondo, y de estos solo un mínimo a sanción a los empleadores incumplidos. Para la muestra, en los últimos 3 años el Ministerio del Trabajo solo ha impuesto 68 sanciones por actos atentatorios contra la libertad sindical. De esto, el gobierno de Juan Manuel prácticamente no habla, lo oculta descaradamente. Por eso, la CUT señala que bien merecida la sanción de la OIT para el gobierno. En Colombia, el sistema de inspección en el trabajo es totalmente insuficiente para prevenir y sancionar la violación de normas laborales y, por el contrario, garantiza la impunidad y con ello la continuidad del irrespeto a los derechos de los trabajadores. ¿Cómo van los preparativos, profesor, para la realización del 6º Congreso de la CUT a realizarse en Santa Marta?
Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores CUT realizará su 6º congreso en la ciudad de Santa Marta el próximo 24, 25 y 26 de septiembre. Contará con la presencia de 950 delegados elegidos por los afiliados a la central. En él se trazarán las directrices del quehacer de los sindicatos frente a las graves condiciones laborales y la violación a las libertades sindicales por parte de los patronos y el gobierno. Se discutirán las posiciones que debe asumir el sindicalismo ante el gobierno del reelegido Juan Manuel Santos. Se discutirá la situación política nacional e internacional y su repercusión en los trabajadores. Se mirarán los aspectos organizativos y de funcionamiento de la central. También se tratará en este congreso el tema de los derechos humanos y la paz. Igualmente se ventilarán los temas de mujer y juventud trabajadora, la formalización laboral, las multinacionales y su efecto en el ambiente y la economía del país, la educación sindical y las comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores. Durante estos 2 meses se realizarán 19 seminarios regionales y sectoriales que estarán orientados cada uno por 3 miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, con el fin de discutir igual número de tesis que sobre los diferentes temas se presentarán por las corrientes sindicales al 6º Congreso. Se ha elaborado y distribuido una cartilla que contiene las tesis radicadas, esto con el fin que los delegados y los dirigentes sindicales participen activamente en las discusiones previas al Congreso. La subdirectiva CUT Cesar hará la distribución del caso. En Valledupar se llevará a cabo el seminario el 29 y 30 de agosto. Estaremos atentos al desarrollo de estas programaciones y esperamos la participación de la dirigencia sindical del departamento del Cesar. Finalmente, profesor Elías Fonseca, ¿cuál es el mensaje desde la CUT para el magisterio del Cesar? El mensaje al magisterio del Cesar es mantenerse alerta frente a los llamados que haga FECO de la CUT y ADUCESAR ante el desarrollo de los acuerdos suscritos con el gobierno en los anteriores paros, y que tienen que definir 2 cosas sumamente importantes para todos los docentes. Una es el proceso de negociación en la Comisión Tripartita del Estatuto Docente Único que garantice la estabilidad y el ascenso en la carrera docente. Hasta ahora los avances han sido pocos. Los puntos centrales aún no han sido abordados y el gobierno no ha mostrado una clara voluntad de resolver favorablemente al gremio docente los asuntos en discusión. El segundo es la comisión que debe definir el nuevo modelo de ascenso para los maestros del 1278. Hay que estar atentos. El gobierno, a través de la ministra de Educación, ha dicho que no va a haber un acuerdo, que de no haberlo, la evaluación de competencia para ascenso seguirá en el 2015. Reiteramos que lo definido en los acuerdos de levantamiento del último paro fue que la evaluación se elimina como requisito para el ascenso. En esto el magisterio no dará pie atrás y si se requiere otra portentosa movilización, pues se hará. De esto que no le quede ninguna duda al gobierno. Y nosotros los maestros estaremos prestos a defender lo conquistado. Muy buenos días a todos. Feliz domingo. La Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR, invita a todos los maestros y maestras a afiliarse para enfrentar la arremetida del gobierno nacional en contra de la educación pública y nuestros derechos. Unidos, venceremos. La ciencia médica ha descubierto que si sus antecesores han sufrido de cáncer, hipertensión, diabetes y otras enfermedades, usted también las puede sufrir. Prevéngase, haciéndose a tiempo el estudio con el escáner biofotónico, lo máximo en tecnología que mide las defensas de su organismo. Visita ya mismo al médico especialista Dr. Mario Marmolejo Erazo en su consultorio de la calle 21, número 18D79, barrio 1 de Mayo. Teléfono 580-4130. Celulares 306-610254 y 301-419-1160. Valledupar, no se deje morir. Opinan los docentes. Es la secretaria de la Mujer y Escuela Sindical de ADUCESAR, Victoria Avendaño, quien nos da a conocer qué está desarrollando su sectorial. Profesora, muy buenos días. Buenos días. Un saludo cordial a todas las compañeras y compañeros del Magisterio del Departamento del Cesar, y quiero brindarles pues una información que tiene que ver con las actividades
que la Asociación de Educadores del Cesar, en convenio con la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECODE, ha venido desarrollando en esta última etapa. Quiero decirles que para el próximo 1 y 2 de agosto se realiza en Valledupar un seminario de escuela sindical con perspectiva de género, donde van a participar maestros del departamento del Cesar, maestros y maestras del departamento del Cesar, del departamento de La Guajira y del departamento del Magdalena. Este es un seminario que lo realiza FECODE en convenio internacional con una organización que se llama Larar Forbunde, en donde la característica fundamental es cualificar, fortalecer en política sindical a los maestros y maestras, pero teniendo en cuenta la perspectiva de género, es decir, resaltar la situación que las mujeres fundamentalmente hemos venido padeciendo en el campo de la educación y en el campo laboral en términos generales. Profesora, ¿cuál es la situación de las mujeres en Colombia y en particular las docentes? Bueno, es importante recordar, voy a comenzar por la parte de la educación, es importante recordar que el Magisterio de Colombia está representado en un 70% por mujeres. La planta de personal docente de Colombia, y eso se replica en cada uno de los departamentos, está formada fundamentalmente en un 70% por maestras, y obviamente uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros, al igual que todo el magisterio, es el problema que representa la negación de unos mínimos derechos que tenemos las educadoras y los educadores en este país. Desde el punto de vista de la aplicación de la política educativa en este momento, las mujeres padecemos, al igual que el resto del magisterio, hacinamiento de los estudiantes en las aulas escolares, que nos ha puesto en un gran porcentaje a estar expuestas a enfermedades de todo tipo, empezando por las enfermedades de nuestra herramienta de trabajo fundamental, que es la voz. Hoy vemos a un sinnúmero de compañeras y de compañeros que están pensionándose por problemas de la garganta, pero también expuestos a problemas de acoso laboral por una cantidad de normatividades y de exigencias que se le hacen al magisterio, que se le suma a esa carga laboral a la cual estamos sometidos en este momento. Las mujeres, en este caso el magisterio, por representar el 80%, el 70%, obviamente somos más afectadas en ese tipo de situaciones que estamos mencionando. Y en términos generales, nosotros estamos diciendo que desde el punto de vista sindical también, por representar un porcentaje alto, aquí las mujeres deben tener una mayor participación en las instancias de dirección de los sindicatos. Y por eso nosotros consideramos que es importante brindarle a todas las maestras y a las mujeres en general estos espacios de capacitación sindical para que las mujeres se atrevan a salir de esa actividad que de carácter familiar y privado han venido realizando históricamente, a salir a desarrollar esas actividades de carácter sindical, de carácter política, de carácter público, que muchas compañeras no se atreven a hacerlo porque obviamente, además de la carga laboral que tienen que soportar, también tienen que responder por una carga en la casa, en donde tienen que responder por la atención y por todas las actividades del hogar. En este sentido, creemos que las organizaciones sindicales, en este caso particular FECODE, ADUCESAR y obviamente coadyuvados por la CUT, han venido realizando una actividad supremamente importante en el sentido de cualificar y fortalecer a estas maestras y trabajadoras para que den el paso y se decidan a participar significativamente en las organizaciones sindicales. Es lamentable que hoy, por ejemplo, no haya una sola mujer en el comité ejecutivo de FECODE, pero obviamente eso implica que a las mujeres nos hace falta mucha más decisión,
para poder participar en cada una de esas instancias, y para eso nuestra federación está brindando todos los espacios para la cualificación y que las mujeres que decidan participar en las elecciones, colocar sus nombres a disposición, pues lo hagan con todo el conocimiento y con toda la capacidad que se requiere para ocupar un cargo de dirección de esa naturaleza. Eso a nivel de docente, profesora, y a nivel de laboral de mujeres trabajadoras ya general. Bueno, en general, las mujeres en el sector laboral están golpeadas por lo que nosotros decimos representa la aplicación de la política neoliberal, y fundamentalmente tiene que ver con la política de flexibilización laboral, que niega absolutamente los derechos mínimos a las trabajadoras y los trabajadores. Aquí esa flexibilización laboral lleva a que las mujeres que somos en la sociedad colombiana más del 50%, alrededor del 51%, casi el 52% de la totalidad de la población en Colombia, las mujeres llevemos obviamente la mayor carga, el mayor desconocimiento de nuestra fuerza laboral y obviamente la mayor violación de nuestros derechos. Aquí en Colombia, por ejemplo, en estos 25 años de aplicación del neoliberalismo, vemos que el mayor porcentaje del desempleo, el mayor porcentaje de la informalidad, el mayor porcentaje de la flexibilización está representado en ese porcentaje de mujeres. Aquí tenemos, por ejemplo, datos de la CEPAL en donde nos está diciendo que los índices de pobreza de las mujeres entre 20 y 59 años excede el 30%. Eso quiere decir que en Colombia el 51.6% de las mujeres, de las personas pobres son mujeres. Es decir, que 7.857.875 colombianas viven por debajo de la línea de pobreza. Y obviamente en el caso laboral, las mujeres del sector salud, en donde en un 90% las mujeres que trabajan en el sector salud están vinculadas como enfermeras, como médicas, como fisioterapeutas, etcétera, son mujeres que hoy se encuentran en el campo de la informalidad, podríamos decir, porque están vinculadas a través de bolsas de empleo, a través de cooperativas de trabajo asociado, que representa para ellas la negación de los mínimos derechos, empezando por la estabilidad laboral y un salario digno. De la misma manera podríamos mencionar otro sector de trabajadoras totalmente vulneradas en sus derechos, igual que las maestras, igual que las de salud, que son las madres comunitarias del ICBF. Muy bien, profesora Victoria Avendaño, gracias por sus declaraciones. Son las 11 de la mañana, llegamos al final de ADUCESAR Somos Todos. Cordial invitación para el próximo domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Buen día. En el Valle del Cacique Upar nace la potencia de Radio Guatapurí, con sus 50 kilovatios y su indiscutible liderazgo. Insuperable.